Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy contentos de que estén acá, de que estemos acá en esta tarde para presentar un nuevo libro, el libro número 74 de Ediciones Radio Universidad de Chile, que es un libro que rescata columnas y comentarios, también alocuciones escritas por, y dichas también en la radio, por nuestro colega, el periodista, Premio Nacional de Periodismo y director de esta radio, Juan Pablo Cárdenas. Antes de iniciar la presentación, también nos parece pertinente contarles que este proyecto, el proyecto del cual muchos periodistas formamos parte, ha ido evolucionando. Era en principio una radio, luego tuvimos la vocación de que esa radio se transformara también en un diario electrónico. Parte de ese mismo esfuerzo en la editorial que ahora ve nacer su título número 74. También un proyecto de televisión, ustedes pueden verlo alojado en nuestro sitio web, y las transmisiones por streaming, como esta que estamos haciendo y que forma parte de este esfuerzo por estar presentes en distintos espacios, con nuestro trabajo, con nuestra línea editorial, con nuestra reflexión sobre lo que ocurre en Chile y en el resto del mundo. Juan Pablo me decía una vez que el pensamiento se escribía, que se ponía por escrito. Y claro, para quienes trabajamos en radio, este esfuerzo, el esfuerzo de sistematizar, de poner por escrito, es un esfuerzo interesante. En principio, uno trabaja, como nos toca a nosotros, para pronunciarnos sobre los hechos de la cotidianidad, sobre lo que ocurre el día anterior, sobre lo que ocurre en las horas anteriores, y eso queda por escrito para orientar, para reflexionar, para sistematizar. Pasa a veces que al cabo de un tiempo ese trabajo ayuda a dejar registro de un determinado periodo, de una determinada época. Y al leer el libro de Juan Pablo y cada uno de los artículos, uno se da cuenta de que hay un hilo conductor. Un hilo que describe esta época en la que estamos viviendo, describe particularmente este año de crisis de la élite, ya sea a nivel institucional o a nivel de los dirigentes, y también nos muestra algunos escenarios de salida, porque como plantea también el libro, no se escribe, no se hace todo este esfuerzo, sino va acompañado también de una dosis importante de esperanza, de confianza, en que las cosas en el futuro pueden ser distintas a como han sido ahora. Vamos a contarles de quiénes van a participar de esta presentación. A mi izquierda, a la derecha de ustedes, está el vocero del movimiento No Más AFP, ustedes lo conocen, Luis Mesina. Y a mi derecha, a la izquierda de esta mesa, está Juanita Rojas, que es decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, y una muy buena amiga de esta casa. Está, por supuesto, Juan Pablo Cárdenas, acá el autor del libro, quien al final va a decir unas breves palabras de saludo, pero vamos a iniciar la presentación con la intervención de Juanita Rojas. Juanita. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, decirles que para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, pero particularmente agradecida porque me invitó Juan Pablo a presentar este libro. Se lo dije en su momento cuando me llamó, todo un honor. Tuvimos la suerte durante varios años de trabajar en la revista Análisis, y no solo fue mi jefe, mi director, creo que fue un gran maestro, sin duda, en términos periodísticos, y a lo largo de estos años hemos seguido juntos profesionalmente y también cultivando esta amistad que se ha prolongado, no sin algunas discrepancias y algunas diferencias a lo largo de los años, porque sería imposible ser amiga de Juan Pablo sin tener de repente alguna discrepancia y alguna diferencia. Me enorgullezco de haber tenido varias, pero de poder seguir siendo tan amigos y manteniendo el respeto, ¿no es cierto?, personal y profesional. Leí este libro y sin duda reconocí al autor en cada uno de las columnas, porque está en su primera parte, ¿no es cierto?, dedicado básicamente a columnas que ha publicado en el diario electrónico y en otros medios como el Clarín, y los comentarios radiales que están en la segunda parte.
Y la verdad que mi primer comentario es que el título, que se llama El descalabro de la política, se queda corto. Se lo comentaba hace un rato a Juan Pablo. Y le digo, me parece que el título no da cuenta del libro porque creo que el descalabro no es de la política. Creo que el descalabro que se refleja en este texto es de todo el sistema que ha desarrollado nuestro país, de toda la institucionalidad, y no solo de la institucionalidad, porque aquí están de alguna manera reflejados los cuestionamientos al poder en todas sus manifestaciones. Se nos cayeron los referentes religiosos, se nos cayeron los referentes académicos. No son solo los políticos, son los empresarios, son los sacerdotes, son los dirigentes muchas veces sociales, y nos enteramos de algunas maniobras que pueden resultar desagradables. Son las instituciones que tenían como Estado la obligación de proteger a los más vulnerables. Cuando se nos desarma el Sename, cuando dejamos de poder confiar en el Servicio de Impuestos Internos, cuando ponemos cara de duda respecto a las decisiones de la Fiscalía, cuando los acuerdos de juicios abreviados nos hacen sospechar que hay algo oculto. Entonces, no es la política, es todo este sistema institucional en el que estamos viviendo, el que está puesto en entredicho a través de estos textos. Pero son textos que no son antojadizos ni que al autor simplemente se le ocurrieron, ¿no es cierto?, en una noche afiebrada. Dan cuenta de una serie de sucesos que, tal como decía Patricio, cuando uno hace la relación cronológica, se han ido sucediendo a lo largo de este año que pasó. Y cuando uno termina de leer, se da cuenta con horror de que incluso la memoria es frágil y habían cosas que uno había borrado. Yo no me acordaba, y de repente uno empieza a leer y dice, uy, yo no me acordaba de eso. Sí, y se va sumando, se va sumando. Entonces, creo que es importante este libro particularmente porque nos recuerda que no nos podemos olvidar de todos estos sucesos que dan cuenta de un deterioro profundo de nuestro sistema institucional, de nuestro sistema político, pero también de nuestro sistema social. Y aquí voy a entrar a dar una opinión personal que tiene que ver con una reacción que me produjo el texto. La responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque de alguna manera, por acción u omisión, hemos permitido que todo esto ocurra. Y lo más grave es que seguimos permitiéndolo. Porque cuando miramos el último proceso electoral, nos encontramos con que muchos se quedaron en la casa, algunos por comodidad y otros en un acto legítimo de protesta. El tema es que salieron electos la mayoría de los alcaldes y de los concejales que estaban cuestionados y que tenían acusaciones de corrupción. Y la pregunta es, ¿quién permitió eso? Yo creo que el terminar, y por eso es muy importante leer este texto, porque además termina con algo que yo valoro, que es una cuota razonable de optimismo. Porque después de decir lo que acabo de decir, les tengo que confesar que yo no solo creo en la política, perdón, sino que me gusta la política, creo que es necesaria la política, es relevante que todos participemos y nos incorporemos a la política. Yo creo que hay que tener confianza en la posibilidad de un sistema político sano. Y yo creo que es posible tener buenos políticos, así como también creo que es posible que haya empresarios decentes. ¿Por qué no? Y yo creo que en algún minuto podremos confiar nuevamente en un sistema judicial que le otorgue a todos las mismas garantías respecto a sus derechos. Por lo tanto, me quedo con la última parte, con el último comentario, que es un comentario radial,
que hizo Juan Pablo respecto a que este no es un libro pesimista, es más bien un libro que deja un mensaje optimista al final. Digo que el descalabro de la política no me parecía suficiente porque era más que el descalabro de la política, pero no sé si es un descalabro. A veces cuando se cae la estantería tenemos la posibilidad no solo de armar un nuevo estante, sino tenemos la posibilidad de reordenar los libros que ya se nos habían enredado. Creo que es más que el descalabro, por lo tanto. No me complican los descalabros. Yo creo que lo que da cuenta Juan Pablo aquí es de una suerte de erupción en un tejido que estaba contaminado por debajo, que nosotros nos hicimos los lesos durante mucho tiempo, donde los ciudadanos miramos para el lado, a pesar de que por debajo se seguía descomponiendo. Lo que ha pasado en los últimos años es que esto reventó. Erupcionó finalmente y nos mostró todo eso que nos negábamos a ver. Qué bueno, podemos hacer una limpieza quirúrgica, dicen los especialistas. Podemos hacer un aseo quirúrgico, esta es una gran oportunidad, y después del aseo quirúrgico se va a demorar un tiempo la herida, pero estoy absolutamente convencida, tal como Juan Pablo, de que el tejido nuevo irremediablemente viene formándose de abajo. Así que, como todos queremos escuchar al autor, solo quiero reiterar mi convicción de que es bueno que existan los Juan Pablos Cárdenas, que nos recuerdan permanentemente que podemos mirar para el lado un rato, pero que irremediablemente nos va a empezar a doler el cuello si no miramos hacia adelante. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias, Juanita. Vamos a continuar presentando y haciendo comentarios sobre este libro, El descalabro de nuestra política, y le vamos a dar la palabra a Luis Mesina. Luis. Gracias. Bueno, con el objeto de no sobrepasarme en los tiempos, preferí escribir un comentario respecto al texto y quiero partir agradeciendo que Juan Pablo me concediera esa tremenda distinción de comentarle una hora, porque se lo dije la primera vez que conversamos hace algún tiempo atrás, con ocasión de una entrevista en la radio, que yo soy un profundo admirador de su trayectoria. Fui muy joven electo dirigente sindical a comienzos de los 80 y me tocó quizás la suerte de ilustrarme permanentemente a través de la lectura de la revista Análisis. Era un ferviente simpatizante de la revista Análisis, no de las otras revistas, porque uno tiene posiciones y creo que Análisis en ese sentido me representaba mucho, especialmente su línea editorial. Por lo tanto, para mí es tremendamente, yo diría especial el hecho de que esté comentando un texto de quien tengo una profunda admiración. Bueno, entro en materia. El libro de Juan Pablo para mí es una extraordinaria descripción de la realidad chilena, a través de breves crónicas sin eufemismo, que creo que son parte de la característica del autor. Relatan y analizan varios episodios ocurridos en nuestro país. Uno puede concluir que el grado de descomposición de las instituciones del Estado chileno son extremadamente graves. El discurso grandilocuente que por años personeros de gobierno, congresistas y militantes del duopolio intentaban hacernos creer que la corrupción era cosa de otras naciones, especialmente de Argentina, a la cual permanentemente con un grado de desdén se le maltrata a sus autoridades, a sus instituciones, igualmente a México con una menor, quizás grandilocuencia que Argentina, se cayó definitivamente. Luego de 26 años de pseudo-democracia ha quedado en evidencia que los grados de transgresión a la ética de los funcionarios públicos es francamente vergonzosa. Juan Pablo describe muy acertadamente en varias columnas de opinión cómo el cohecho, el soborno, la coima, la impunidad de los que delinquen forma parte del paisaje cotidiano de nuestro país. Desde la presidenta, con la corrupción descarada de su hijo, con las denuncias que vinculan a Meo y Carolina Toá con financiamiento espurio de Soquimich, con la ley de pesca en la que senadores y exministros aparecen directamente vinculados a actos de corrupción, con los vínculos tramposos del expresidente Piñera que lo relacionan con AFP Plan Vital y con inversiones de dudosa legitimidad, hacen de nuestra sociedad una total
mente corrupta. Del mismo modo, es evidente que la situación descrita en el texto solo ha sido posible por la existencia de instituciones funcionales a este estado de cosas. Los partidos políticos actuales se han convertido en instituciones cuyo único fin es promover candidatos al Congreso y municipio y administrar cuotas de poder que les permita seguir profitando de un sistema derechamente putrefacto. El lenguaje utilizado por Juan Pablo creo que es una de las características fundamentales de su propia personalidad y creo que es necesario que en este país se reivindique esa forma de lenguaje, es decir, el lenguaje sin eufemismo, tan propio del discurso solapado al cual nos han acostumbrado estos últimos 26 años. Creo que eso es lo determinante. Durante las columnas del libro, Juan Pablo va interpelando al lector, invitando a pensar de manera más crítica, no lineal, no evolutiva, característica además del pensamiento lógico de los chilenos y chilenas. Esa forma de creer que la historia se escribe lineal y evolutivamente. Y curiosamente somos quizás uno de los que más nos vanagloriamos de los análisis dialécticos de la realidad y sin embargo en todos, pero prácticamente en todas las caracterizaciones de la realidad tenemos ese pensamiento lógico para describir. Junto con pensar, la descripción de los diferentes escritos nos empuja a canalizar la indignación que se siente cuando uno recuerda episodios tan deleznables de la clase política actual. Ello, además, provoca en el lector el imaginario de que es posible, dado el actual escenario, soñar con la posibilidad de acabar con el actual estado de nuestra sociedad. El texto describe con acertada precisión la característica de los actuales políticos, también de aquellas viejas y fracasadas tesis de aquellos que insisten en que es posible cambiar desde dentro las instituciones del Estado, develando por un lado la extremada candidez de algunos, los menos por cierto, y la de otros que han usado la política como mero trampolín para sus sucias ambiciones, sin importar con ello que se posterguen años de ilusiones de un pueblo que luchó contra la dictadura y que al poco andar vio como cientos de revolucionarios renegaban de lo prometido y traicionaban a nuestro pueblo. El libro ayuda a rememorar, ejercicio tan importante para no olvidar, para tener presente que mañana no podemos olvidar a quienes traicionaron los sueños de nuestro pueblo y se coludieron con los herederos de la tiranía para mantener por varias décadas este modelo injusto y discriminador. La gente, el pueblo se cansó del engaño, se cansó de la corrupción y de la impunidad. La rebelión social, concepto utilizado en el texto que me llamó profundamente la atención, categoría que Juan Pablo utiliza en este texto y que puede ser quizá una acción aún prematura a materializar, pero necesaria de comenzar a debatir y a conversar, de manera que el tiempo en que pueda llevarse a cabo sea lo más pronto posible. Que los jóvenes son la esperanza no cabe duda. Por ello, los Escalona, los Gutenberg Martínez, los Giraldi, cooptaron a parte del movimiento estudiantil del año 96, a los pingüinos, porque temían que toda la arquitectura corrupta que ayudaron a mantener heredada de la dictadura se les viniera abajo. Luego, volvieron a intentarlo el año 2011 sin los resultados que ellos hubieran esperado. Actualmente son pocos los lugares que controlan, son pocos los centros de alumnos, son pocos los sindicatos, son pocas las organizaciones sindicales o sociales en las cuales tienen expresión estos sujetos, y por lo tanto son expresión de que cada vez se les cree menos. En todo el relato del libro de Juan Pablo se puede corroborar la absoluta corrupción de la clase política o casta política. Es francamente repugnable leer y al mismo tiempo relacionar tanto acto miserable que han llevado a cabo los políticos que dirigen el actual Estado. Y cómo es posible que hayamos soportado tanto tiempo, tanto abuso, tanto delito. Es curioso, el libro parte con la columna titulada, comillas, La superioridad de Allende, cierre comillas. ¿Qué duda cabe? Allende crece en tanto transcurre el tiempo. La dimensión de observar su figura con el pasar de los años lo transporta a un lugar gigantesco comparado con la pequeñez de los actuales políticos, al punto que su figura tratan de esconderla por todas partes, pues el daño que les provoca su sombra no pueden permitírselos. Es tanto la degradación moral de los actuales dirigentes que su propia hija ha debido capitular a la figura de su propio padre para poder estar a las alturas de las exigencias que formulan los grandes empresarios. Pero Chile ya no les cree. Los cientos de jóvenes sin proyección,
con empleos indecentes y endeudados de por vida y condenados a vidas miserables, no les creen. ¿Por qué habrían de creerles si son años de promesas incumplidas? Los viejos y las viejas tampoco les creen. Chile despertó. Fue el cántico que coreaban los cientos de miles de compatriotas que salieron a las calles el 24 de julio de este año para gritar todos juntos, no más AFP. La derrota de emblemáticos en las recientes elecciones municipales, encabezados por Carolina Toá, son señales de que se avisora un cambio, y ello depende en gran medida de nosotros. La necesidad de construir un país, un nuevo país, una nueva dirección política es quizás la tarea más grande que tenemos quienes nos reivindicamos de posturas no solamente críticas, sino que de posturas humanistas que colocan como fundamento esencial de su preocupación a la persona humana. Son cientos de miles los chilenos y chilenas honrados en este país. Los miserables son una minoría, los corruptos son una minoría. Y es menester que junto con la lectura de este importante texto, que nos invita a reflexionar, y como bien decía la compañera, cumple un rol de rememorar, tan necesario en la lucha política. No olvidar no solamente el tema de los derechos humanos, sino que no olvidar a quienes han renegado, pero al mismo tiempo han traicionado los sueños y las esperanzas de nuestro pueblo. Aquellos que se han servido de la política para espurios intereses necesitan que el pueblo pase por encima. Quizás una de las características, que lo dije, de Juan Pablo es que no usa mucho eufemismo. Yo me reivindico también de ese lenguaje, del lenguaje sin el gran circunloquio del cual es característica la clase y la casta política chilena, que hablan mucho y dicen muy pocas cosas. Creo que Chile necesita un discurso más claro, necesita personas que hablen de la forma más transparente posible. Y si la rebelión social, yo la he llamado la desobediencia civil, es el fundamento esencial por el cual deberemos transitar quienes creemos en un mundo mejor, es la tarea a la cual nos invita este texto. Pensar no solamente mirando la historia transcurrida, sino que pensar mirando el futuro, que es, creo, lo más importante de este texto. Es decir, combinarnos o autocombinarnos a tener un desafío ético. No basta con la contemplación y con la descripción de un fenómeno putrefacto en nuestro país por 26 años. No basta con eso. Al final se es cómplice si somos solamente descriptores de esta realidad. Solamente nos liberaremos de cargar con el juicio histórico de ser cómplices de un modelo si damos un paso al frente. Y ese paso al frente significa socializar un discurso que dé cuenta de esta realidad, pero al mismo tiempo ofrezca la posibilidad de salvarnos, de librarnos de este yugo que nos mantiene por 26 años. A esa tarea estamos empeñados algunos dirigentes sociales y pensamos que esta oportunidad de reflexionar sobre un texto tan importante ofrece la posibilidad de pensar, repensar, soñar, pero al mismo tiempo materializar. Así que yo me siento altamente complacido de poder contemplar brevemente estas palabras respecto a este texto importante que ha publicado una vez más y que nos deslumbra Juan Pablo Cárdenas. Así que muchas gracias. Bueno, como han podido constatar durante las presentaciones de este libro, la palabra memoria ha sido mencionada varias veces y simultáneamente la palabra futuro, la palabra esperanza, y no hay contradicción alguna entre esos dos ámbitos, porque si bien el periodismo trabaja aparentemente sobre un tiempo presente, para poder señalar aquellas conductas inconsecuentes, para poder señalar aquellas conductas espurias, la tarea de recordar y de invocar a la memoria es fundamental. Y claro, a través de ese ejercicio también se puede señalar un futuro posible, un camino que nos ayude a construir colectivamente, no solamente desde quien escribe, sino que es una invitación colectiva, un futuro mejor. Han sido artículos concebidos en distintos formatos, comentarios radiales, como los que podemos escuchar cada mañana en la Radio Universidad de Chile, para revistas en papel, como la revista Punto Final, para diarios electrónicos, como nuestro diario electrónico y también el Clarín, los que están contenidos en este trabajo en el descalabro de nuestra política. Estoy seguro que todos ustedes, tal como nosotros, queremos escuchar también las palabras de Juan Pablo Cárdenas, así es que a continuación, Juan Pablo, la palabra es tuya. Pero lo que no estaba programado era que yo hablara,
porque de acuerdo a la rutina de estas presentaciones de libros, el autor solo agradece al final a quienes tuvieron la gentileza de comentar su obra, su libro, y por supuesto agradece a la concurrencia de quienes asistieron a este acto. Este es un libro que surge en muy pocas semanas. Y voy a contar la anécdota. Me llaman de la feria de La Serena, que están organizando la Feria del Libro, que todos los años se hace allá en febrero. Y me dicen que quieren que vaya a presentar un libro mío, escrito hace más de 5 años. Y yo naturalmente dije, pero ¿cómo voy a presentar un libro que ya escribí tanto tiempo atrás? Entonces les dije, mejor voy a la feria, me comprometo a ir, pero con otro libro. ¿Y cómo va a escribir un libro ahora? Sí, lo tengo más o menos escrito, porque en la rigurosidad de la radio y de nuestra actividad periodística, lo cierto es que si uno guarda los textos y guarda los comentarios, los punteos que hacemos para los comentarios, podemos construir en un momento determinado un libro en pocas semanas. Claro, me tocó el trabajo de seleccionar naturalmente lo que tendríamos que publicar aquí y me encontré con una gran cantidad de artículos que con dolor del alma tuve que dejar afuera. Uno de los cuales se me olvidó y que a juicio de una amiga que vive en Argentina es el mejor texto que ella haya leído en mí, pero ya no lo había incorporado yo a esta selección en la que yo quise más bien concentrarme en un juicio crítico a la postdictadura, a lo que yo he llamado siempre la postdictadura, porque me niego a aceptar todavía de que vivamos en democracia, sino que en una dictadura, si se quiere, con un rostro más humano que el que tuvo durante la época de Pinochet. Entonces seleccioné, tuve que rehacer textos porque quienes me escuchan en la mañana saben que a veces estoy más preparado, algunos días, otros días mucho menos preparado. Todas las noches, la verdad que confieso, me angustia la idea de qué voy a hablar al día siguiente y temprano. Me angustia, digo, porque no puedo repetirme mucho. No veo que las noticias del día hayan sido tan elocuentes que merezcan un comentario. Sin embargo, la satisfacción enorme que uno tiene después de, creo que llevo 14 años haciendo este comentario aquí en la radio todos los días, bueno, siempre encuentra algo de qué aferrarse y poder emitir una opinión que también transmiten muchas personas en la radio, en nuestros diferentes programas, 60 programas. Como quisiera yo que todos los realizadores de esta radio se animaran también a dejar por escrito el eslogan de nuestra editorial es para que nos escuche en silencio. Esa es la idea, de que lo que decimos por la radio y ahora también por la emisión de televisión quede plasmado en definitiva en un texto como el que se está presentando ahora. Cuando yo vi la sala tan llena, dije, ¿acaso será el último libro que yo voy a escribir? Que vino tanta gente. Y lo cierto es que también tuve esa tentación cuando estuve ordenando los contenidos de este libro. Y finalmente, claro, entre que se publicó el libro y sigo hablando en la radio todos los días, descubro nuevos temas, pero fundamentalmente nuevos horrores con lo que ha pasado ahora con lo del Sename, este nuevo capítulo ingrato del Sename, con esta preocupación que tiene la clase política después de haberle decretado la impunidad al tirano, de liberar a quienes no han sido capaces ni de reconocer sus crímenes, ni de pedir perdón por el daño que ocurrieron, ni por supuesto abogar por la justa reparación de quienes siguen esperando saber de la suerte de sus seres más queridos. No cesa en realidad la
realidad chilena, en ilustrarnos todos los días temas en los cuales uno tenga que asumir un compromiso que, como digo, me desvela muchas noches, pero que en definitiva me da la satisfacción de esto que se me ha reconocido, pero me da un poco bochorno también reconocerlo yo, de que entre lo que escribí desde el año 73 hasta la fecha, no tengo de nada que arrepentirme. Ahí está todo, en nuestras revistas con la Juanita, en los libros anteriores, que son más de 10, entiendo, en nuestros comentarios radiales, en fin, no hay nada de qué arrepentirnos, porque, bueno, justamente hemos abrazado esta hermosa profesión para asumir, ¿no es cierto?, el papel del periodismo, que es ayudar a la conciencia humana, a la formación de conciencia humana, a la única misión que tenemos los seres humanos, o la principal misión, perdón, que tenemos los seres humanos en la Tierra, que es comprender el mundo y transformarlo. La única especie creada que tiene ese privilegio en la faz de la Tierra y acaso del universo, comprender el mundo y transformarlo. Doble tarea para un periodista que quiere justamente que la transformación que añoramos en nuestro país surja, justamente como decía Luis o lo vislumbraba Juanita, surja de las personas honestas, de los chilenos humildes, de los chilenos discriminados, de las organizaciones sociales más que de las organizaciones políticas, surja, ¿no es cierto?, de la conciencia y a lo mejor de la necesaria convulsión, porque muchas veces nos critican, nos dicen: ustedes están ayudando al levantamiento, están ayudando a la furia ciudadana, están ayudando a que, o están arriesgando con su actitud la posibilidad de un nuevo quiebre institucional. Y yo contesto invariablemente lo mismo: sí, estoy ayudando a que haya un nuevo quiebre institucional. Es decir, ni siquiera quiebre, que haya un derrumbe de la institucionalidad que se nos heredó Pinochet y que quienes lo han sucedido por 26 años lo han mantenido. Sí, estamos ayudando a que el pueblo se levante, proteste, se movilice. Ojalá antes de que la situación pueda ser peor, cuando todavía podría ser más o menos controlable. Pero sí, yo prefiero arriesgar, ¿no es cierto?, a la convulsión, arriesgar al peligro, antes que quedarnos cruzados de brazos, como también comentaba la Juanita, esperando que otros hagan la tarea que en definitiva todos tenemos encomendados. Yo les agradezco mucho esta presencia aquí, sobre todo la audiencia que nos prestan a la radio y a nuestros medios de comunicación, que se han ido consolidando cuando tantos van cayendo por el camino. Lucho dijo algo que un poco feo, de que a él le gustaba leer la revista Análisis y no las otras. Y quienes estábamos en la revista Análisis tampoco nos gustaban mucho las otras, porque de alguna forma veíamos el germen de esta renovación nefasta que ocurrió en la política, en que los que se asilaron en un momento en Cuba y en los países socialistas, hoy día han terminado escribiendo y diciendo basura, ¿no es cierto?, respecto de un régimen que puede tener todos los cuestionamientos que quieran, pero que fue generoso a la hora, ¿no es cierto?, que los chilenos estuvimos tan afligidos, que les dio asilo, recursos económicos y todo a personas que ni siquiera han tenido la decencia de hacerse presentes como autoridades políticas, como amigos que fueron de Fidel Castro y la revolución en las exequias de Fidel Castro. Personas que como uno de los dueños de una radio de la competencia, que ha presentado la renuncia al Colegio de Periodistas, escandalizado porque el Colegio de Periodistas le envió un saludo de pésame y de solidaridad al pueblo cubano. O sea, ni siquiera a Raúl Castro, ni siquiera al Partido Comunista Cubano, ni siquiera al régimen cubano, al pueblo cubano le envió una condolencia a propósito, bueno, de lo que todos pudimos ver
a pesar de los periodistas que fueron enviados por los canales para desprestigiar a la Revolución Cubana y tuvieron que sorprenderse de los millones de cubanos movilizados y dolientes frente a la figura que partía en la más absoluta sobriedad, en unas exequias que cualquiera ha podido comparar con las que tuvo el tirano en nuestro país, ¿no es cierto?, al cual se le dieron tributos, un funeral de Estado, con la presencia, como decía esta mañana, de la propia ministra de Defensa, de Michelle Bachelet. Vergüenza como esa, al margen del pensamiento que cualquiera puede tener legítimamente, como si el mundo pudiera ser dividido entre lo que pasa en Chile y lo que pasa en el resto, actuando de la misma forma que Pinochet en el pasado, y los canales de televisión nos da la imagen de un mundo convulsionado, aproblemado, mientras en Chile vivíamos un oasis de paz, así se nos decía. Hoy día esto nos están diciendo lo mismo. Chile vive una democracia perfecta en relación a las democracias de los países vecinos. En Chile no hay corrupción en relación a la corrupción que existe en otras naciones. En Chile ya es un país desarrollado, nos dice. Estamos en el umbral del desarrollo, con las pensiones que se le pagan a los jubilados, los sueldos que no se reajustan de la administración pública. Chile, una panacea a juicio de quienes nos gobiernan y quieren hacernos creer el cuento de que vivimos en el paraíso, cuando en realidad estamos dando testimonio todos los días los periodistas que observamos de lo mal, de lo afligido, de lo violento, de lo convulsionado que empieza a estar nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que se estima que es una de las más infelices del mundo, de acuerdo a los sondeos por lo menos, pero yo creo que a la simple observación de todos los que pueden pasar por aquí y darse cuenta de lo que nos sucede. Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes en este acto. Muchas gracias a la Juanita, a Lucho y a Pato, que también esta gentil presentación. Bueno, efectivamente, muchas gracias por estar acá. El descalabro de nuestra política, columnas y comentarios radiales sobre la bochornosa postdictadura, ahora queda a disposición de ustedes y también a disposición como el título del disco de congreso de los arqueólogos del futuro. Vamos a pasar ahora, junto con la conversación ya más colectiva, más entre todos, a compartir un vino de honor, que es algo que se estila siempre en una actividad como esta. Muchas gracias.